Porque yo he meditado mucho en estos días, muchas veces sobre la sobreprotección. Sobreprotección de nosotros como seres humanos, ¿no? Hacia los hijos, hacia un negocio, hacia una relación, hacia un ministerio. Nosotros como seres humanos caemos en la sobreprotección porque muchas veces podemos llegar a tener miedo, a desconfiar, a dudar y pensamos que tenemos el control. Nosotros tenemos esa sensación, pero déjeme preguntarle, nosotros podemos creer tener salud, ¿cierto? Pero ¿quién realmente define la salud en nuestra vida? Dios. Nosotros podemos ver una persona que quizás es muy atlética, muy fitness, como se dice hoy día, y quizás puede sufrir de un paro cardíaco. Hay una señora que conozco que su esposo murió hace como un mes, 2 meses atrás de un paro cardíaco. Y era un hombre, y yo hablaba con ella porque yo estaba orando por ella y acompañándola en su dolor. Y ella me decía, yo no entiendo porque él era un hombre que no fumaba, no bebía, no rumbeaba, siempre estaba haciendo ejercicio. ¿Me entiendes? O sea, nosotros podemos creer tener muchas veces el control de muchas cosas y tratamos de sobreprotegerlo. Lo mismo me pasa con nuestros hijos. Los padres muchas veces podemos llegar a ser sobreprotectores y queremos tenerlos como en una bola de cristal, que nada los toque, que nada les pase, que ninguna brisa, nada, que nadie los venga a ver. Pero lo cierto es que a medida que los niños van creciendo, los niños van a empezar a tomar sus decisiones, a tener sus errores y sus desaciertos. A encaramarse en la silla y se cayó y se golpeó. A montarse en el parque y quitarse de cabeza. Y los padres con el corazón en la boca. ¿Me entienden? En un negocio, igualmente, tú puedes tratar y hacer todas las estrategias de marketing, hacer todo el estudio de mercado, tener todas las cifras, todos los números para que realmente tu negocio prospere. Pero realmente lo que va a mantener es que ese negocio funcione así, es que el mercado se mantenga como tú lo hiciste, como tú hiciste el estudio en ese momento. Porque si el mercado cambia totalmente la perspectiva del negocio y puede caer. Si lo vemos en una relación, bien sea de esposos, familiar, de amigos, si es de esposos o de novios, entonces tú puedes querer tener el control encima de la relación, estar encima de todo, tratando de que la persona haga solamente lo que tú quieres que haga. Pero realmente eso te empieza a generar a ti ansiedad y no tienes paz. Y realmente no tienes el control. ¿Por qué? Porque son 2 personas, son 2 mundos diferentes, 2 pensamientos diferentes. Entonces, ¿qué nos queda? Igualmente con una amistad. Muchas veces la gente se preocupa porque si el amigo lo va a traicionar o va a hablar mal de él con otra persona o le va a contar la intimidad que le contaste a otro. Usted ve que eso pasa. En los trabajos pasa mucho. Que entonces en el trabajo tú hablaste con fulanito y usted con fulanito se lo dijo. Nadie te mandó a lengua larga. ¿Me entiendes? Entonces después te hieres que aquel que es un hablador, que es un chismoso. Entonces, no tenemos realmente el control y empezamos a tratar de sobreproteger para sentirnos seguros, para querer sentirnos seguros. Pero realmente, ¿de dónde viene esa seguridad? Esa seguridad viene de Dios, de la protección que nos da Dios como hijos. Y entonces, cuando tú entiendes esto, empiezas a descansar en eso. Porque le pregunto, alce la mano, ¿quién se ha sentido protegido por Dios? Ahora, alce la mano, ¿quién se ha sentido que cuando viene una situación adversa, como que Dios lo desprotegió? ¿Verdad? Que pareciera que es que Dios nos desprotege, pero es que eso no es así. Porque resulta que Dios permite circunstancias en nuestra vida para que formar nuestro carácter. Entonces eso no quiere decir que Dios te desprotegió, sino que Dios necesita formar algo en ti, por lo tanto permitió que pasara esa circunstancia. Les pongo un ejemplo. Jonás. Jonás iba en una barca, ¿verdad?
Y los marineros empezaron a discutir qué pasaba, que no sé qué, y agarraron y tiraron a los hombres a Jonás para el mar. Pero Dios ya tenía preparado a un pez que se lo tragaría y lo cuida. Y estarían en la boca del pez, ¿cuántos días? 3 días. Y a pesar de eso, cuando usted lee esa historia de Jonás, usted se da cuenta que Jonás, en medio de su crisis, en medio de lo que estaba viviendo, clamó a Dios y Dios lo escuchó. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con Jonás? Forjando carácter. No es lo que tú dices, es lo que yo necesito que hagas. No es como tú quieras. Y muchas veces nos pasa a nosotros en la vida. Ahora, hay un salmo que yo estoy seguro que la mayoría lo han leído, lo han escuchado. Incluso hay familias que tienen la Biblia abierta en la puerta de la casa en ese salmo, que es el Salmo 91. Y lo tienen así, pero la Biblia está empolvada por ni la leen. Y está la Biblia así puesta y grandota, una Biblia bella, esa con marcos dorados, bellísima. Pero se les olvida qué dice ese salmo. Y quiero que hablemos un poquito de ese salmo. Vamos a leer el Salmo 91 para que vayamos hablando un poco de eso. Dice, el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. O sea, lo primero que vemos, si usted está bajo el abrigo del Altísimo, la sombra de Dios es tan grande, la sombra de nuestro Señor es tan grande que lo va a proteger de toda cosa que lo quiera atacar. Va a haber esa sombra. Si usted piensa un poco en el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, ¿qué hizo Dios? Puso una columna de humo y una columna de fuego. La columna de fuego salía en las noches porque las bajas temperaturas del desierto podían matarlos, y en el día salía la de humo porque las altas temperaturas del sol podían matarlos en el día. Y los protegía constantemente. Entonces, eso se parece mucho a que la sombra del Todopoderoso nos abriga, nos arropa cuando quizás vienen altas temperaturas o bajas temperaturas en nuestra vida. Que quizás te sientes que estás en un infierno de fuego o de hielo. Ahora, sigamos leyendo aquí. Dice, yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y aquí viene lo primero de cuando les hablaba al inicio del tema de que muchas veces como seres humanos tendemos a caer en la sobreprotección, es porque estamos dudando de esa confianza en Dios. Porque si ese versículo dice, mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío, ¿qué estás tratando de hacer? Porque cuando nosotros vamos a un refugio o a una fortaleza, ¿a qué vamos? A refugiarnos, a guardarnos, a escondernos si es necesario esconderse, si viene el enemigo. Cuando yo no sé, cuando yo estaba adolescente yo jugaba mucho un juego que se llamaba, ¿cómo se me olvidó el nombre ahora? De juegos de batallas, después les digo, si me acuerdo les digo, de computadora. Age of Empires. Sí, Carlos es de mi generación. Y usted veía que en ese juego había un botón que cuando venían los enemigos a atacarte, tú le dabas al botón y salían corriendo todos, desde los agricultores del juego hasta los guerreros corriendo hacia la casa principal. Y desde ahí disparaban flechas a los enemigos. Eso es un refugio. Cuando nosotros tenemos ataques en nuestra vida, ataques a nuestra salud, ataques a nuestros hijos, ataques a nuestro matrimonio, ataques a nuestro ministerio, ataques a nuestra economía, tenemos que ir al refugio y confiar. No podemos hacer más nada en el refugio. Déjeme decirle, usted ha visto, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, los tornados. ¿Sabe que hay estados, no sé exactamente qué estados, pero son los centrales, donde hay muchos tornados? Hay muchos tornados. ¿Qué hace la gente cuando viene un tornado? Corre al refugio. Corre y se esconde. Hacia las costas son más los huracanes, ese tipo de cosas. Pero ¿qué sucede? Van al refugio.
Cuando la guerra mundial, la gente iba a refugios. Ahorita en la guerra que hay en Ucrania y Rusia, la gente va a refugios. ¿Qué puedes hacer en el refugio? Esperar. Más nada. Esperar, confiar y orar. Entonces, ¿a qué nos lleva este versículo? A que tenemos que confiar plenamente en Dios, en su protección. No importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, no importa lo mal que te puedas sentir en un momento determinado, necesitas confiar, pero necesitas refugiarte. Porque ¿qué sucede? Cuando vienen esas situaciones, vamos a poner el ejemplo, pasa también en Israel. Cuando escuchan la sirena, ¡uh! Viene un misil que no sabes dónde va a caer. ¿Y qué hace la gente? Corre, se refugia. Eso genera ansiedad, eso genera temor, genera susto. Pero cuando llegas al refugio, estamos a salvo. Necesitamos tener esa paz y esa calma en que en Cristo vamos a tener el refugio necesario para cubrirnos en la batalla que estamos teniendo. ¿Ok? Versículo número 3. Dice, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. ¿Sabe? En la versión Reina Valera dice el lazo del cazador. ¿Qué refiere esa trampa del cazador? ¿Qué hacen los cazadores o los cazadores expertos? Ellos no gastan energía, balas. Ellos ponen trampas. Ellos ponen trampas. Y entonces ponen una trampa, eso es como la trampa del queso y el ratón. Le ponen el quesito al ratón en la trampa, aunque hay ratones y ratas bien inteligentes que logran sacar el queso sin caer en la trampa. ¿Ok? Pero cuando llega una que no es tan inteligente, llega a agarrar el queso y tácata. Y lo atajó la trampa y ahí se muere. Porque no es que quizás lo mata la trampa, a veces quedas atrapado y la lucha se termina de morir. Pero ¿qué sucede? Quiere decir que solo Dios, solo Cristo puede librarnos de toda trampa oculta que desconozcamos. Porque ¿sabe qué genera incertidumbre? Lo que no conoces. ¿El COVID generó incertidumbre? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos nos contagiamos de COVID en el tiempo de pandemia? La gran mayoría, ¿verdad? Cuando usted se contagió de COVID, ¿sintió incertidumbre o no? ¿Sintió susto? Sí, ¿será que me voy a morir? Bueno, Señor, si me va a tocar, bueno, cuida a mis hijos. ¿Verdad? Hubo unos que se pusieron muy graves. Gracias a Dios, Dios los levantó. Hubo otros que no estuvimos tan graves. A mi esposa y a mí nos pasó. A mí me dio como si fuera una gripecita, pero ella le pegó. Y entra la incertidumbre, el susto. Cosas que no sabías. Pero ¿quién nos protegió en medio de eso? Dios. De algo que quizás no sabíamos, que ni siquiera los médicos tenían mucha certeza de cosas. Decían, bueno, tómate esta medicina, vamos a ver cómo evoluciona, vamos. Eso fue lo que generó el COVID. Ahora, hay otra pandemia, que yo lo conversaba en estos días, después de la pandemia. Depresión, problemas psicológicos, suicidios, divorcios. Eso es una pandemia después de la pandemia. Usted ve las altas cifras de suicidios que hay y asustan. Usted ve las altas cifras de familias fracturadas y asustan. Entonces, dice, ya va. Eso es algo que no se veía venir. Eso es algo que la gente no veía venir. Pero está sucediendo. Y de ese tipo de trampas, es que el Señor nos va a proteger. Dice además, y mortíferas, no, ponme el 3, mortíferas plagas. ¿Qué pasa? Son peligros que no podemos ver. Porque en la primera parte nos dice trampas del cazador. Lo desconocemos. Hay muchas películas donde al cazador abre un hueco en el piso y la persona se cae.
Eso no lo desconoce. Pero también hay plagas que no vemos. Culpa, depresión, odio, soledad. Empiezas a darte cuenta que hay plagas que no estás viendo. Y que de esa plaga también Dios te va a proteger. O sea, dígame usted cómo usted se protege de la culpa sin ir a Dios. No puede. Usted puede hacer todo lo posible por tratar de sanar la culpa. Puede tratar de hacer buenas acciones, de ayudar a la gente, de donar dinero, de vender todo lo que tiene. Todo. Pero se va a seguir sintiendo culpable. Porque el único que va a quitar la culpa es Dios. Porque tenemos que entregarla. ¿Ok? Ahora, hay que confiar en que Dios nos protege de todo eso. Eso es el Salmo 91. Confiar en que Dios nos protege. Versículo 4. Dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Nuevamente habla de refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Ahora, ¿de qué está hablando aquí? De que el Señor nos va a proteger de las mentiras del enemigo. Porque dice, su verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo, su palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, su verdad es Cristo. Nuestro escudo será Cristo, nuestro baluarte. El enemigo siempre va a ser muy hábil para mentirnos. Para hacernos sentir, tú no eres capaz, tú no lo vas a lograr, tú no puedes, tú no sabes. Tú no fuiste perdonado. Tú eres un pecador. Tú no eres digno. El enemigo es astuto en hacernos creer esas cosas. Y muchas veces nosotros decimos, ay, sí es verdad. Oye, sí es verdad. Sí es verdad. ¿Sabes? Yo les voy a hablar, cuando yo me convertí y empecé a servir acá en la casa, al principio, cuando uno es ministrado muchas veces por el Espíritu Santo, yo recuerdo que cada vez que nosotros pasábamos al frente, mi esposa o yo, o juntos, eso era una moqueadera, ¿no? Siempre el moco, aquí había para su coleto, para limpiar. Y dentro de esos procesos, personalmente, yo siempre meditaba, lloraba y decía, bueno, que yo no era digno, que yo no me sentía digno, que yo no... Hasta que un día, en una administración, vino a mi mente una palabra que decía, no llames más indigno lo que yo ya purifiqué. Por lo tanto, era más una mentira de mi propia carne y que el enemigo me quería hacer oír el que yo no era capaz de o era digno de, cuando Dios ya había limpiado lo que había limpiado. ¿Cuántas cosas en tu vida tú quizás te sientes indigno hoy día? ¿Cuántas cosas tú todavía te sientes? Yo no soy capaz de tener una buena familia, yo no soy capaz de poder alcanzar una prosperidad económica, yo no soy capaz de tener unción, de tener realmente esa presencia de Dios donde yo vaya. Porque es que yo soy, es que yo hago. Pero la pregunta está en quién te dijo a ti que eso depende de lo que tú dices. Porque eso depende de Dios. Porque yo veo en la palabra a un Dios que le dio a un hombre como Saulo ser el apóstol de los apóstoles. Ser el apóstol que iba a expandir el evangelio en los gentiles. El hombre que fue un asesino, que perseguía a cristianos, los mataba, les cortaba las cabezas y los empalaba a las puertas de los pueblos, fue el hombre por el cual usted y yo podemos escuchar el evangelio. Por ese hombre. Tremendo, ¿no?
Entonces no existe pecado, no existe culpa, no existe señalamiento de parte del enemigo o de ti mismo que puede impedir que tú alcances lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios va a entregarte. Que es difícil, sí. Porque para Pablo no fue fácil. Al principio tuvo muchísima oposición. ¿Y qué cree usted? Que nosotros no. Si Cristo la tuvo y fue Cristo, entonces usted y yo también vamos a tener oposición. Pero ¿qué sucede? No podemos caer en la mentira del enemigo. Es muy común que el enemigo nos quiera engañar. Eso es lo que él siempre ha hecho desde el inicio de los tiempos. Lo hizo con Eva. Y después cayó el bobolongo de Adán. No, porque él cayó por bobolongo. Eva fue engañada, pero él fue por bobolongo. ¿Me entienden? Entonces, tú te das cuenta que esa siempre ha sido la estrategia del enemigo. Pasa de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. El tema de que no me quieres, de la ira, de que no me comprendes, de que si no sé qué, de que si tú me dijiste, de que si yo te dije. Y empieza el enemigo a tejer una red de mentiras. Cuando a la larga, y tú limpias todas esas mentiras, tú te das cuenta que su padre quiere a sus hijos y sus hijos quieren a su padre. Esa es la realidad y la verdad de todo. Pase lo que pase. A medida, los que están quizás como yo, mayores que yo, se pueden dar cuenta y pueden decir, sí, es verdad, mi papá era así, pero yo llamo a mi papá como es, con todo. Porque es así, porque se da cuenta uno como padre que comete errores, que uno realmente mete la pata. Y uno aprende a ser misericordioso y amar a sus padres como es. Hay padres que dicen que, bueno, que los hijos van a aprender cuando sean padres. Pero la realidad es que la protección de Dios nos protege de las mentiras del enemigo. No deje que las mentiras se alojen en su mente y en su corazón. No lo permita. Porque si no se está saliendo de la protección. Eso es como que Dios tiene aquí un paraguas y está cayendo un palo de agua y usted está bajo el paraguas y no, yo me voy a parar aquí donde me caiga el agua. Y de repente cae granizo y le empieza a dar en el cogote. ¿Me entienden? Usted ha visto que hay unos granizos que caen grandotes y duros. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que cuidar eso. Versículo 5. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Ahora, el Señor protege aquí nuestro corazón del temor. Hay cosas fuera de nuestro alcance, cosas fuera de nuestro hogar, cosas fuera de nosotros, que quizás nos puedan causar temor. Por un ejemplo, yo siempre digo, a mí me gusta el mar muchísimo, pero yo estoy claro que a mí Dios no me hizo pescado. Dios me hizo un hombre con 2 piernas. Entonces yo respeto a los que les encanta estar metidos en mar adentro, surfeando, y me gusta el surf. Pero es que yo no nací para eso, a mí Dios no me hizo para eso. ¿Por qué? Porque me da temor que yo no sé qué hay debajo del agua, y yo vengo yo así, con mis patas blancas, y chácate y me muerde. Y no es porque no confíe en Dios, sino porque yo sé que hay animales. ¿Me entienden? Los respeto y son bien valientes, de verdad. Pero también hay que ver un grado de adrenalina y de riesgo y de que les da adrenalina el posiblemente morir. Eso les viene por ahí también. Pasa lo mismo con manejar Fórmula 1. Tipo van a 300 kilómetros por hora y una milésima de segundo causa una muerte de 10. ¿Me entienden? Eso es adrenalina por la velocidad, adrenalina por el que posiblemente si chocas te moriste. ¿Ok? Entonces, pero son cosas que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, que nos pueden causar temor. El terror nocturno. Mucha gente le tiene miedo al sereno. Cuidado que va a venir el sereno, pero ¿quién es el sereno? El chiflón.
Entonces, no, y yo he escuchado conversaciones y discusiones de la gente peleando porque uno cree que el cerebro y el otro no. Dice, bueno, pero ya va, pero... ¿Qué sucede? Eso te genera temor, te genera miedo. Tú ves gente que aún creyendo en Cristo creen que se botó la sal. Eso da mala suerte. ¿Cuál suerte, chico? Pero si tú no te bendice Dios. Tú puedes botar el salero entero si te da la gana. Otros agarran y dicen, no, es que voy a echar sal por alrededor de la casa. Porque eso protege de las brujas. ¿Eso es lo que te está cuidando de las brujas o es Dios? ¿Cómo es eso? Tú estás echando sal porque tienes temor en el corazón y crees que eso es lo que te va a proteger. Pero resulta que quien te protege es el mismo Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, aquí en el Salmo 91, es el que te va a proteger del terror nocturno. Ni saeta que huele de día, ni flecha que huele de día. ¿Sabe qué son esas flechas que vuelan de día? Pensamientos. Las personas que han tenido pensamientos suicidas entienden eso. Porque es ese pensamiento que estás así en la puerta del metro y te dice, salta, lánzate. Que estás así pasando un puente y dices, lánzate. Total, a nadie le importa. Y lo piensas. De ese tipo de saetas te protege Dios. Porque eso le puede pasar a todo el mundo. La palabra enseña que el que esté firme mire que no caiga. Entonces, eso es una saeta. Y cuando pasa esa saeta por tu cabeza, ese pensamiento, entonces viene la protección del Espíritu Santo. Y págate, inmediatamente viene el redarguir. Inmediatamente. Vienen los pensamientos, los que servimos a Dios, en los templos, no en en todo. Ay, ¿para qué tanto? Ya, entrega, vete, vive tu vida. Esa es una saeta, flecha. Disfruta tu vida como tú quieras. Los que estamos casados, ay, ya no te la cales, divórciate. ¿Ya para qué? ¿Vas a seguir en eso? Los que somos padres, que a veces estamos hasta así obstinados de vete. No importa, ellos van a crecer, Dios los va a cuidar. ¿En serio? Esos son pensamientos que llegan a los padres también. Quien me diga a mí que no, ya tiene que ir primero a pedir perdón, porque... Y no es porque no ame a sus hijos. Vuelvo y repito, son saetas. Son flechas que llegan. Vamos a irnos a otro ámbito, pues. Pelea con aquel tipo. No te dejes, dale, métele una mano. Esas son las que me llegan a mí. Esas son las que me llegan a mí. No te dejes. Y tú te imaginas la película en la cabeza, entonces después las esposas atrás así yendo para la comisaría. Entonces, yo me imagino todo eso. Claro, porque si tú estás en una pelea en la calle, estás haciendo desorden público y vas preso. Agarrar al pastor, exacto. Después algo así, Noticias 24. ¿Me entienden? Esos son saetas. Son flechas que te llegan en un determinado momento. Pero de eso también Dios te protege. Porque cuando tu carne, tu ira, tu emoción dice, bueno, vamos a darle, Dios te dice, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas tú? ¿Qué estás haciendo? Y siempre en esos momentos, a mí en particular, me llega ese pensamiento de el espíritu manso apacigua la ira. Y me llega el otro que dice las bienaventuranzas, que dice los bienaventurados los pacificadores, porque los tales serán llamados hijos de Dios. Entonces viene, ya va, yo cómo quiero que me llamen, hijo de Dios, no puedo atacar eso. Yo tengo que ser pacificador. Y me llega el otro que dice, bueno, manso como paloma y astuto como serpiente. Ya veré después cómo lo frego. No, mentira. Mentira. Astuto. ¿Qué es astuto? Ser astuto quiere decir saber salir de la situación, ¿verdad? Y que no te traiga una mala consecuencia. Eso es ser astuto. ¿Sabe? A veces en la calle, cuando uno está en esas situaciones en la calle, ¿sabe cuál es lo que corta más rápido? Oye, perdóname. Perdóname. La persona una vez como que se le baja una vez la ira.
Pero si tú te pones con el otro, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti y tal? A mí me pasó cuando estaba hace como un mes atrás, mes y medio, murió mi madrastra, la esposa de mi papá. Y estábamos con el tema del funeral y todo lo demás. Y bueno, nada, estamos en la caravana, salimos de la funeraria y vamos a llevarla al cementerio. Y estamos en la caravana. Vamos por ahí vía el Cafetal, por Plaza de las Américas. Y cuando la caravana cambia de canal y yo voy cambiando de canal, pero veo por el retrovisor que viene un motorizado desmachetado, así que viene durísimo. Pero igualito yo cambié porque yo iba atrás de la caravana. Y el tipo tuvo que frenar casi que así en endo, así en caballito, así. Casi tuvo que frenar el tipo así, que me iba a llegar. Bueno, seguimos y cuando más adelante el tipo me manotea y tal, y entonces yo también lo manoteo. Yo también lo manoteo y le digo, no, pero es que venías volando, chamo. En vez de decirle, oye, perdón. La carne, ¿verdad? La carne. Oye, perdón. Entonces yo le dije, no, vale, es que vienes volando, chamo. ¿Qué te pasa? Y el tipo se quedó así parado por un instante, pero estaba mi hermanastro, el hijo de la esposa de mi papá, conmigo, y él le dice, no vale, venimos tras la caravana y tal. Y de cuando arrancamos, él me dice, tú no puedes estar en eso, tú eres pastor. Tú no puedes estar en eso, yo puedo pelear. Yo puedo pelear por ti, pero tú no puedes estar peleando. Así me dijo. Y me bajó. Ojo, y él no es cristiano. Me puso así en frío. Oye, es verdad. Es verdad. ¿Me entienden? Pero claro, esa es una saeta que llegó en un momento donde estás en un momento de duelo, donde estás en un momento de tristeza, un momento que tú vas a algo que es doloroso. Y llega la saeta. Péleate con aquel. Claro, capaz que me bajo, me caigo a cascazo con el tipo, igual sale herido, yo salgo herido y los dos presos. Y la muerta allá adelante. ¿Sí me entienden? Entonces, son saetas que se presentan en nuestro día a día. En caso de los hijos, respóndele a tu papá, dile esto, hiérelo. En el caso de los padres, hiere a tu hijo, dile esto. Son saetas. Y Dios nos va a proteger y nos protege todos los días de esas cosas. Mientras nosotros nos mantengamos refugiados ahí, bajo la sombra del Todopoderoso, eso evita, la protección de Dios evita que caigamos en esas cosas. La descartamos de una vez. A ver, seguimos en el versículo 6. Dice, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. ¿Saben? La enfermedad es algo que acecha siempre al ser humano. Las personas que quizás son hipocondríacas. Yo llegué a hacerlo en un punto que todo lo buscaba por Google y me salió un granito en la mano por Google. Entonces todo te salía, tienes cáncer. Ay, Dios mío, yo dejé de buscar en Google. De verdad. De verdad. Porque entonces todo era una angustia de que estabas enfermo de algo. Todo era una angustia de eso. Pero esa peste que dice aquí, esa pestilencia, dice la Reina Valera, ni la peste que acecha las sombras, ni la plaga que destruye el mediodía, de esa nos protege Dios. Y ahí está hablando de toda enfermedad que quiera venir a nosotros. No le demos poder. No le demos poder. Hay muchas circunstancias que afectan nuestra salud. La alimentación, el ritmo de vida. Por ejemplo, una persona que vive en Caracas no tiene el mismo ritmo de vida que una persona que vive en Altagracia, Orituco. ¿No? Porque aquí en Caracas estamos todo el día con un estrés, dale para acá, que vas tarde, dale la comida, comes en la calle. Ese es el ritmo de vida de Caracas. Hay hermanos, tenemos hermanos que vivían fuera de Caracas, aquí cerca, la Colonia Tovar. Y eso es una paz. Se levantan, hacen sus cosas, hacen todas sus diligencias, sin problema. Cuando se mudaron para Caracas, estaban muertos locos. Decía, extraño mi casa, extraño mi colonia. Claro, porque el ritmo de Caracas es distinto. Es más, los que vivimos en Caracas, o los caraqueños, pero los que vivimos en Caracas, salimos fuera de Caracas y sentimos que estamos de vacaciones. Así sea que vayamos a Maracay. Tú sales para acá y sientes que estás de vacaciones. Hasta los teques. Porque es diferente el ritmo, la gente cierra al mediodía a la Santa María, abre a las 3 de la tarde. Relajado, pues. Aquí no.
Aquí no. Entonces, ¿qué sucede? El ritmo de vida puede producir efectos en nuestra salud. El estrés, el mal dormir, el mal comer. Claro, claro. Y si uno no es responsable con eso, más todavía. Pero aún así, Dios nos protege de esa peste que acecha la sombra y la plaga que destruye al mediodía. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Usted se da cuenta que es una plaga que destruye al mediodía. Vamos a suponer una persona que se ha dedicado a solo trabajar, a producir dinero y hizo bastante billete. Está rico, pues. De billete, no de persona. ¿Verdad? Pero resulta que llega a cierta edad o en cierta circunstancia y se enferma. Y no es esa enfermedad de que te enfermaste y te moriste, sino esa enfermedad crónica que pasa años muriéndote. 20 años. ¿Qué pasa con la fortuna que hizo? Plaga. Se la come. Eso es una plaga que destruye. Porque además de eso se come todo y ni siquiera deja para la familia la herencia de los hijos. Nada. De eso nos protege Dios. Entonces, dejemos de... Eso es algo que para nosotros quizás en un momento dado no es controlable. Usted puede... Claro, es necesario cuidar nuestra salud, es necesario ser responsables con nuestra salud, pero si llegara un momento así, Dios nos va a proteger. Amén. Ahora, fíjense el versículo 7. Dice, y este a mí me encanta, ¿no? Porque dice, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. ¿Sabe qué significa eso para mí? Una protección nivel Dios. Nada. ¿Sabe qué? Que eso quiere decir que si le está pasando a aquel, a ti no te va a pasar. Si le está pasando a 10,000, a ti no te va a pasar. Ay, no, eso, por un ejemplo, ay, no, tú lo que tienes es una verruguita. No, vale, eso es que se te va a caer la piel y todo lo demás. Yo, no, pero ¿y por qué? ¿Por qué si se me empieza a caer el pelo me tengo que quedar calvo? No quiero, pues. No quiero. Con el respeto de los calvos. Claro, porque... Pero es que yo lo veo así. O sea, ya, mi abuelo no era calvo, mi papá no es calvo, mi abuelo no era... Ay, ¿por qué me da calvo yo? Porque yo me pongo un peluquín. No, mentira. Eso es a lo que voy. Porque yo tengo un amigo, en ese caso, tomando ese ejemplo, un amigo que él es calvo casi de nacimiento. Él nació calvo. Desde que estábamos adolescentes. Y él me vio en estos días, me vio una foto, estábamos hablando por llamada, me dice, chamo, esas entradas. Ay, pues cuando se ve las entradas, porque bueno, porque... Entonces, ¿pero tú qué hablas si tú no tenías pelo nunca? Tú nunca has tenido pelo, ¿qué me estás hablando tú? ¿Me entiendes? Bueno, somos amigos y tenemos la confianza. Entonces, no quiere decir que porque a él le pasó, me tenga que pasar a mí. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Que quizás los hijos de tu vecina, cayeron en malos pasos, no quiere decir que los tuyos tengan que caer en malos pasos. Que quizás tu matrimonio, el matrimonio de aquellos fracasó, no quiere decir que el tuyo fracase. Que quizás la economía de los demás no se puede levantar, no quiere decir que la tuya no se pueda levantar. No te puedes medir por lo que le está pasando a otro, porque si se supone que la protección de Dios está sobre tu vida, nada de ninguna amenaza del enemigo puede tocarte. Entonces tú estás creyendo más en lo que estás viendo de los demás o en lo que Dios dice de ti. En lo que Dios dice de tu circunstancia, de tu vida. Lo que pasa es que eso requiere muchas cosas. En el caso de la economía, cambiar hábitos, saber cómo invertir el dinero, no malgastarlo. Uno aprende. En el caso de las relaciones, bueno, aprender a convivir, llevarse bien, a hablar las cosas. En el caso de la salud, bueno, empezar a hacer dieta, comer más sano, dejar de comer cochino frito. Come pura hamburguesa, chatarra, cosas, claro. El cochino frito es sabroso, que diga a mí que no, nunca lo he probado. Entonces, la protección, esa protección que digo de nivel Dios, del versículo 7, que caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, yo creo que es inigualable. No hay nada que la supere.
Entonces deja de compararte con lo que está viviendo el otro y empieza a enfocarte en quién te cuida, quién te protege y quién te levanta. Porque tú puedes ver muchas circunstancias de crisis en el mundo, de todo tipo. Enfermedad, ¿cómo se llama? De riñas, dinero, discordia. Vamos a poner un ejemplo que está muy en boga ahorita en nuestro país. La selva aquí de Colombia, Panamá, de Darién. Mucha gente que dice, ¿será que lo cruzo? ¿Será que sí? No vale, yo puedo, yo subo para Sabasnieves. Mucha gente puede estar pensando así, pero no tiene ni idea de los peligros que se va a enfrentar. Ni idea. Entonces, como el otro que se está yendo, entonces la gente que siempre ha tenido ese corazón, dice, bueno, yo voy a ver si lo intento. Déjame ver, voy a orar, voy a pensarlo. Pero te estás arriesgando, te estás yendo para la boca del lobo a morirte en el camino. Porque mucha gente se ha muerto en el camino. Y muchos se llevan ancianos, niños. Ya, ojo, es una decisión bien valiente. Pero también considero que es una decisión demasiado arriesgada. ¿Y por qué digo eso? Que es lamentable, ojo, es muy triste que pasen esas cosas. Pero porque las personas que quizás están en una crisis pueden llegar a tomar eso como una opción porque aquel lo está haciendo. Aquel llegó, aquel pasó. Yo también voy a poder pasar. Y quizás tú eres el que te muere. Podemos vivir por lo que está viviendo el otro, porque tú tienes que meterte con Dios tú, Señor. Te ha pasado esto en mi vida, protégeme de esto, Señor. Cuida mis pensamientos, cuida mis acciones, ayúdame. Cambia en mí lo que tenga que cambiar. Porque el tema está en que muchas veces esa protección, Dios quiere protegernos, pero nosotros no queremos, nosotros le soltamos la mano. No quiero. No quiero. Yo lo veo. O sea, Santiago, mi hijo que tiene 3 años, a veces tú le dices, hijo, papi, vamos a comer. No. Hijo, pero vamos a comer. Cuando tú lo tratas con cariño, entonces él viene. Y tú lo vas a buscar al colegio y le dije, hijo, ¿cómo te fue al colegio? Mal. ¿Cómo que mal? ¿Cómo que mal? Todo por llevarte la contraria. Así queremos ser nosotros con Dios. Solo para llevarte la contraria. Entonces después tú le dices, ay, qué broma, papi, te fue muy mal. Yo voy a hablar con la maestra, después te queda que te dice calladito y que, bien. Entonces así queremos ser nosotros con Dios. Dios nos quiere llevar de la mano y nosotros no. Y pum, y nos caemos y después, ¿y qué? ¿Te caíste? No. Hasta que decimos, sí, me caí. ¿Me entienden? Nosotros somos quienes soltamos esa protección. Dios siempre ha querido protegernos, por eso esa protección no depende de ti y de mí, porque un papá siempre va a proteger, aunque su hijo no quiera que lo proteja. Aunque su hijo diga, no me proteja, el papá siempre está pendiente. Yo soy un papá de ese tipo. He aprendido a no ser sobreprotector. Todavía me cuesta. Todavía me cuesta. Por lo menos ayer estábamos, la pastora y yo, Santiago tenía un compartir con sus compañeritos del colegio. Entonces, aquí arriba en el Club Táchira, fueron a compartir con la amiga, entonces ella estuvo allí, después yo los fui a buscar. Pero claro, cuando los fui a buscar ya era la hora de noche, entonces ya era para irnos, pero estuve un ratico con ellos. Pero claro, el ratico que estamos hablando con los otros papás, yo estoy viendo al niño, ¿no? Y tú ves que los papás me ven la cara, pero yo estoy viendo a los niños. Yo no hablo en la cara a la gente porque estoy viendo a los niños, ¿no? Pero estaba él solo, encaramado, brincando, dale para acá, dale para allá. Te sube el corazón a la boca y te vuelve a bajar, te sube el corazón y te vuelve a bajar. Entonces estoy aprendiendo a tener dominio propio, de no salir corriendo, pero había otra mamá, después estábamos en la piscina con Gabriel y Cristo, había otra mamá en otra mesa que era como yo era. De repente la niña somos que tragó agua y dije, ¡ay! Se iba a lanzar de clavado, pero ya va, no le pasó nada. Tranquila, la niña está bien. ¿Me entienden? Entonces, uno tiene que aprender, Dios no va a estar siempre allí. Uno cuando es un papá que protege, no que sobreprotege, va a dejar que el hijo haga, que el hijo camine, que el hijo se monte, pero está ahí viendo, está atento. Dios es así con nosotros.
Nosotros podemos decirle a Dios, mira Dios, no me da la gana, me voy para el cipote porque yo soy yo y listo. Y empiezas a caminar y después te empiezas a torcer el camino, no está choreto después. Y Dios está ahí. ¿Cómo cree usted que el hijo pródigo volvió a casa? Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. El papá le dijo, toma, aquí están tus reales, aquí están tus cosas. Pero el papá, yo estoy seguro que el papá siempre sabía, ¿qué estará haciendo mi hijo? Y mandaba a averiguar. ¿Qué estará haciendo mi hijo? Bueno, está ya comiendo, está con los cochinos. Bueno, vamos a seguir orando. Déjalo tranquilo. Entonces, nosotros tenemos que aceptar esa protección de Dios, recibirla. No depende ni de ti ni de mí, porque Dios es un buen padre. Y aunque seamos muchas veces malos hijos, Dios nos va a seguir protegiendo. Dice el versículo 8, no tendrás, y fíjense que, no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, y los que dicen, bien hecho. No, el punto no es que te goces en que los impíos van a recibir su merecido, es que tú ores por ellos para que tengan misericordia. Punto número 1. Y punto número 2, que dice, no tendrás sino más que abrir bien los ojos. Es decir, tú no vas a tener que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te proteja. Tú no vas a tener que estar echando sal así alrededor. Tú no vas a tener que prender el velón. Tú no vas a tener que agarrar nada. Tú no vas a tener que agarrar y comprarte la estampita y pegarla en la cartera y llevarla en el pecho, en el corazón. Nada. Tú no tienes que hacer nada para que Dios te proteja. Solamente, ¿saben qué? Recibir a Cristo. Más nada. ¿Cuánto le costó a usted recibir a Cristo? ¿Cuánto dinero? 0, ¿verdad? Nada. Aquí, bueno, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Son $100? No, mentira, nadie, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos que realmente descansar en Dios. Eso es. Por eso les hablaba del refugio. Fíjense que dice el versículo siguiente, versículo 9, dice, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Amén. O sea, quiere decir esto, que si usted está en el refugio, como les decía hace un ratico, usted no puede hacer más nada porque está en el refugio. Usted está refugiando, usted está escondido de la tormenta, del ciclón, de lo que sea, del ataque del enemigo. Usted está escondido en el refugio y usted solamente tiene que abrir bien los ojos y esperar que Dios venza al enemigo. Y que todo el impío, todo aquel espíritu inmundo que quiera venir a tu vida, sea Dios enfrentándolo, sea Dios quitándolo. Entonces, por eso le digo, no tenemos que hacer más nada. Busca refugio. Busca refugio. Y yo creo que, por eso les digo, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que arrodillarnos y caminar arrodillados de aquí hasta Jerusalén. O tenemos que agarrar y donar, vender todo y donar todo lo que tenemos. Tampoco. Dice 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿Saben que ese versículo dice lo siguiente? Dice en todos tus caminos. No dice en todos los caminos de Dios que vayas. ¿Verdad que no? ¿Saben? Esto es un versículo que a veces a los cristianos nos cuesta entender, los que somos creyentes. Porque como somos creyentes, creemos muchas veces que Dios solo nos va a bendecir a nosotros. Pero Dios bendice a gente a veces que anda por malos caminos porque quiere traerlos a sus caminos. Entonces, vamos por el ejemplo de Saulo. Saulo iba camino a Damasco, ¿cierto? Y se consiguió. Aquí iba Saulo. Estaba persiguiendo a Cristo, persiguiendo a los cristianos, a matarlos. Él iba por un mal camino. Él iba por un camino que no era. Pero en ese camino se encontró con Cristo. Por eso dice ese versículo, porque Él ordenará que ángeles te cuiden
en todos tus caminos. Esta protección de Dios va a ser, aunque tú estés en malos pasos hoy día, aunque tú estés fuera de los caminos de Dios, si Dios te va a traer a su redil, siempre te va a proteger. Porque no depende de ti y de mí nada más. Depende de lo que quiere Dios en nosotros. Y Dios no miente. Dice el versículo 12: con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Cuando estemos en el camino, que quizá vayamos a hacer cosas que están fuera de Dios, los mismos ángeles te levantarán para que no tropieces con esa piedra. ¿Sabes que hay un dicho que dice que los humanos somos los únicos que tropezamos 2 veces con la misma piedra, cierto? Bueno, pero si ya tropezaste una vez, la segunda vez no te va a pasar porque los ángeles te van a levantar. Y así, sigue, camina. Porque inmediatamente va a pasar algo que te va a sacar de ese mal camino. Pero tienes que buscar el refugio. Lo que pasa es que no nos gusta muchas veces, sobre todo cuando somos personas proactivas, cuando somos personas que siempre estamos impetuosas, vamos para adelante. No nos gusta estar descansando en el refugio, no nos gusta estar tranquilos, pero necesitamos aprender a descansar en el Señor, porque estamos tan acostumbrados los cristianos a hacer activismo, a movernos y a hacer y vamos y a evangelizar y vamos para acá y vamos para allá. Estamos tan acostumbrados a eso que nos olvidamos en el descansar en Él. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque estamos tan enfocados en las cosas y no tan enfocados en el hacedor de las cosas. Él es quien nos da el refugio, Él es quien nos da la paz. No importa lo que esté pasando hoy, no importa cómo está tu vida, cómo está tu mente, cómo está tu casa, cómo está tu dinero, cómo está tu salud, cómo está todo, cómo está tu país. No importa, refúgiate en Él. Eso es lo que va a hacer que te mantengas en pie y aunque caigan 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, tú sigues adelante. El 14. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Yo creo que eso es lo máximo que podemos recibir de Dios. Que aunque el enemigo te persiga, que aunque vengan ataques a tu vida, que aunque tú creas que estás derrotado, que aunque tú veas que todo se desmorona, que tú te mantengas refugiado en Él, dice que Él te levantará, te librará y te levantará con honores. No solamente te levantará, sino que te levantará con honores, te dirá, lo lograste. Cuando uno en el colegio, hay varios de los muchachos que estaban aquí, creo que los hijos de Néstor estaban en el honor del cuadro de honor que lo le dieron a la alcaldía por sus calificaciones. Eso es una honra, tanto para ellos como para sus padres, para sus abuelos, para su casa. Bueno, Dios te va, cuando tú estás ahí y aguantas la batalla y te refugias en Él, Dios te va a honrar públicamente y va a decir, lo lograste, tú estás aquí porque yo te sostuve. Por eso deje de dudar y deje de pensar que es por su propia fuerza. Porque cuando lo decimos todo por lo puedo en Cristo que me fortalece, no es por tu fuerza, es por la de Él. Tú y yo, nuestra fuerza se va a acabar. Podemos tirarnos de muy papiados, lo que tú quieras, pero se te va a acabar la fuerza. Pero en Cristo no. Porque su protección siempre va a estar. Siempre va a estar. Quiero compartir nada más un último versículo. Efesios 6:11. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con lo que estamos hablando de la protección? Porque la única forma
que esa armadura sea eficiente y haga el trabajo que tiene que hacer, es que tú estés descansando en Dios. No hay armadura de Dios sin Dios. La única forma de que esa sea la armadura de Dios es que Dios esté. Entonces, yo sé que todos en estos últimos tiempos hemos tenido muchos ataques de mucho tipo. La iglesia de Cristo está siendo atacada constantemente. Los hijos de Dios están siendo atacados constantemente. Pero déjeme decirle que más allá del ataque que podamos recibir, tenemos a la protección de Todopoderoso. Al nombre sobre todo nombre, que va a impedir que tú y yo caigamos y que nos sostendrá constantemente ante las acechanzas del enemigo, ante las debilidades de nuestra propia carne. Quiero que se ponga de pie para orar. Si usted en algún punto de su caminar en Cristo se ha sentido desprotegido en algún momento, tome esto en cuenta. Se ha sentido como que Dios le han pasado muchas cosas y no sabe por qué. Dios sigue protegiéndolo. Dios sigue guardando su vida. Dios sigue guardando su casa. Pero necesitamos refugiarnos en Él, descansar en Él todos los días. ¿Saben? Cuando yo en lo personal me salgo de eso, cuando yo, Luis, me salgo de eso, caigo en angustia. Entro en una angustia. No duermo. A ver cómo resuelvo. A ver qué hago para que la cosa se arregle. Pero cuando uno aprende a descansar realmente en los brazos de papá, se puede estar cayendo el mundo, pero tú vas a tener paz. Y Dios te va a sacar victorioso. Y te va a sacar victorioso con honores. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti, Rey, simplemente como tus hijos, Señor. Como tus hijos que necesitamos de ti cada día. Que necesitamos que nos protejas muchas veces aún de nosotros mismos, Señor. Tú sabes los ataques, las flechas que han venido a nuestra vida. Tú sabes, Padre Santo, todas las amenazas que recibimos muchas veces de parte del enemigo. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús quites de nosotros toda preocupación, todo temor, toda angustia, toda duda. Que seas tú dándonos identidad de hijos, Señor. Que podamos descansar en ti, en tus brazos, papá. Que más allá de las circunstancias podamos siempre sentir tu apoyo, tu abrazo, tu respaldo en todo. Que seas tú, Señor, cuidando nuestra salud, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras familias, nuestras finanzas. Que en el nombre de Jesús, Padre, nada que venga a atemorizarnos de parte del enemigo pueda hacernos retroceder, Señor. Que este Salmo 91, Señor, sea vivo, real en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, si en algún momento queremos salirnos de esa protección, porque podemos ser malcriados, necios, testarudos, tú nos redargullas, Espíritu, y nos lleves siempre a ti. Gracias, papá, porque sabemos que a pesar de que muchas veces nos equivocamos, tú nos proteges como tus hijos, Señor. Tú nos das ese cuidado pleno. Ayúdanos, Señor, a tener calma en medio de la tormenta, a tener una fe sobrenatural, y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nada impida que veamos más allá de la circunstancia.
Que seas tú tomando nuestra mano, Rey, ayudándonos a levantarnos y a salir victoriosos con honores, como dice tu palabra, Señor, en medio de esa espera en el refugio. Te entregamos nuestros corazones, te entregamos todos nuestros temores, todas nuestras angustias, todas nuestras culpas. Y venimos delante de ti con corazones contritos y humillados, Señor. Repitan conmigo: Señor Jesús, en este día, yo reconozco que muchas veces he fallado y me salí por mi voluntad de esa protección. Te doy gracias porque a pesar de eso, tú siempre me has cuidado. Hoy yo te reconozco como mi Salvador, mi protector en cada circunstancia de mi vida. Hoy te entrego todo lo que no viene de ti. Te entrego el temor, te entrego la angustia, te entrego la duda, te entrego la culpa y recibo de tu amor. Llena mi corazón, llena mi vida, llena mi casa y guárdame cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.